Vamos a continuar con la explicación de lo que ya veníamos tratando sobre HTML básico y habíamos visto algo sobre la sintaxis, ¿cierto? Estamos viendo qué eran los elementos, atributos, valores, comentarios, entidades. Digamos que en esto prácticamente se resume la sintaxis del HTML, ¿sí? O sea, en estos elementos y de aquí para allá pues lo que resta es que nosotros comencemos a aprender todos los elementos y todos los atributos que sean, pues obviamente son muchos, son muchísimos, pero por lo menos aprender los elementos más comunes para comenzar y pues entre más sepamos, obviamente mejor. Se llama así W3C Schools, es la página oficial donde están los tutoriales, podríamos decir, de código. Aprenda HTML, aprenda CSS, aprenda sobre colores, bueno, etcétera. Aquí podemos decirle a aprender sobre HTML y aquí también vamos a encontrar mucho sobre todo el comportamiento de el HTML, cómo es su estructura, cómo es la sintaxis, qué hace cada elemento y pues es una guía muy interesante para tenerla en cuenta. Bien, pero pues vamos a empezar, ¿listo? Entonces aquí pues estoy borrando todo porque ayer estábamos trabajando en un documento index que es en el que estamos en este momento y habíamos definido el sitio, ¿recuerdas? Definimos el sitio en Dreamweaver, etc. Bueno, pues aquí ya voy a comenzar a escribir el código. Ya voy a comenzar a escribir el código HTML. Entonces, la primera etiqueta que se escribe, voy a cambiar aquí el idioma, es la etiqueta doctype. Se escribe así. Se escribe signo menor, admiración, doctype, HTML, signo mayor. Entonces, expliquemos o entendamos qué es esto. Voy a colocarlo entre comentarios de Dreamweaver. Definición de un documento HTML5. Comando slash en Dreamweaver ya te va creando los comentarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso que definición de un documento HTML5? ¿Cómo así? Bueno, pues es que yo puedo definir un documento de HTML según los estándares que existen de HTML o de XHTML, que es lo que se conoce como HTML extendido. Y hay varias versiones de HTML, o sea, desde HTML1, ¿vale? Hay varias versiones, hay varias definiciones del documento, ¿sí? HTML1, 2, 3, 4... Y luego viene el XHTML, o sea, esa es como la evolución que ha tenido el HTML a través de los años. ¿Sí? ¿Recuerdas quién es el padre de la Internet? El padre del Internet, o del Internet es Vinton Cerf. Y el padre de la web es Tim Berners-Lee. De hecho, yo vi hace como 4 o 5 años que Tim Berners-Lee vino acá a Colombia a un encuentro tecnológico, creo que fue Colombia 3.0, bueno, pero digamos, eso para que lo tengas en cuenta. Desde esa época en que se empezó a trabajar el HTML, pues habían unas etiquetas básicas. Entonces, algunas etiquetas fueron desapareciendo, en programación se le llama deprecated, o eso es como un término que utilizan para cuando algo ya está en desuso. Entonces ya hay muchas etiquetas que están en ese estado, ¿no? Como que ya no se usan. Pero llegan nuevas. Entonces cada vez que sale algo nuevo, pues se trata de colocar algunos atributos, algunos elementos nuevos. Pero el punto es esto, o sea, lo que quiero que entiendas es el HTML5. ¿Qué es exactamente eso de definición de un documento HTML5? Bueno, pues resulta que todos los lenguajes que trabajaron desde antes de HTML5, podríamos decirle que todo eso de aquí para atrás sería como el Antiguo Testamento, ¿no? Para colocarlo metafóricamente. Y el HTML5 sería como el Nuevo Testamento, o sea,
Esta tecnología llamada HTML5 partió la historia de la web en dos. ¿Por qué? Porque resulta que hace más o menos unos 10 años, por colocarte un ejemplo, si tú entrabas a un sitio web, tú tenías que descargar y usar plugins. Por ejemplo, si ibas a jugar, tenías que usar el plugin de Adobe Flash Player. Si uno iba a ver un video, tenía que utilizar el QuickTime o el Real Player. Si uno iba a chatear, tenía que descargar la máquina virtual de Java. Habían otros plugins conocidos como el de Director, había uno que se llamaba Shockwave, unos más recientes como el de Microsoft, Silverlight. Entonces, ¿qué son los plugins? Son programas que el cliente, que el usuario tiene que instalar para que pueda ver un contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que es una opción. Uno puede decir, bueno, listo, pues es una salida. Pero eso va en contravía a la buena experiencia del usuario. Porque cada vez que una persona que de pronto no tiene tanto conocimiento de causa tiene que instalar un programa de estos, pues se confunde. O sea, no está bien que uno tenga que instalar otro programa para ver un contenido. Entonces, ese es uno de los problemas que habían desde hace tiempos. Ese es uno, digamos, de los problemas grandes. Usabilidad. Y el otro problema grande que existía era que la mayoría de sitios web eran hechos para computadores de escritorio, portátiles, computadores de pantalla grande. Pero pues obviamente desde la llegada del iPhone la gente comenzó a utilizar celulares. Y la estructura o la tecnología antigua no permitía o no tenía una forma en concreto para que un diseño se viera bien en un dispositivo móvil. O sea, todo eso eran como huecos que habían a nivel de usabilidad, a nivel de la tecnología, que en un momento determinado, pues fueron la motivación para que dos personas, una persona de Apple y otra persona de Google, estoy hablando de Ian Hickson y David Hyatt, ¿no? Ian Hickson de Google y David Hyatt de Apple tomaran la decisión de crear la tecnología HTML5. O sea, ellos fueron los pioneros de esta tecnología. Y digamos que la promesa de HTML5 es: vamos a mejorar la web en todo lo que se pueda. Tanto en el lado de la experiencia del usuario como en el lado de, podemos decir, los que desarrollan, los que hacen la web y los que ven la web. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendas así de una forma clara, antes del HTML5 era la web antigua y el HTML5 es la web nueva. Esos sitios web que ya pueden tener, por ejemplo, tipos de letra personalizadas, si tú entras y ya ves un tipo de letra que se puede seleccionar, eso antes no se podía hacer. O sea, tipos de letra personalizados. Colocar un video o reproducir un video sin necesidad de ningún plugin. O sea, que el mismo navegador, por decir el Chrome, tenga la capacidad de reproducir un video por sí mismo. Eso es HTML5. Que un navegador tenga la capacidad de reproducir audio por sí mismo, eso lo logra el HTML5 sin ningún plugin. Porque esas etiquetas de HTML5, ¿sí?, que se crearon para la nueva evolución, para podemos decir que la web del futuro en esa época, todo eso, digamos que todos esos elementos se crearon para dar una mejor experiencia de usuario. La posibilidad que tú puedas chatear, por ejemplo, entrar a, no sé, Bancolombia, uno entra y tienes un servicio de live chat donde colocas tu cédula, tu usuario, bueno, etcétera, y ya estás chateando con alguien en tiempo real y no tener que instalar ningún plugin. La posibilidad de tener un diseño en un dispositivo móvil que se adapte, entonces ya tenemos lo que se llama Responsive Web Design, diseño adaptable. Esas posibilidades las brinda el HTML5. Todas las nuevas características que trae el CSS, ¿no? Que pues digamos que ahorita es muy prematuro porque no hemos hablado ni siquiera del CSS básico, pero pues para adelantarte algo, el HTML5 le dio superpoderes al CSS.
Y es entonces cuando tú puedes hacer animaciones con CSS, transiciones, colocar tipos de letra personalizados, eso lo hace el CSS. Bueno, una cantidad de cosas a nivel decorativo impresionantes, transparencias, bordes redondeados, sombras, todo eso es nuevo. El JavaScript llegó también con cosas nuevas y entonces ya puede uno, por ejemplo, desarrollar para dispositivos móviles con JavaScript. Y el JavaScript permite, por ejemplo, acceder a los dispositivos móviles, acceder al acelerómetro, al cambio de posición de los celulares, del móvil, a la cámara, al micrófono, y a través de eso que uno pueda hacer aplicaciones híbridas. Así se llaman, ¿no? Cuando son basadas en HTML5. Puedo hacer una aplicación. Es decir, que el HTML5 rebasa todas las expectativas que una persona pueda tener para el contenido, ¿sí? Para poder abrir contenido ya no solamente en múltiples sistemas operativos de computador, sino ahora en múltiples navegadores, en múltiples sistemas de, podemos decir, operativos, pero de dispositivos móviles. Entonces, por eso yo hago aquí la salvedad, que esta definición que estamos colocando aquí, doctype HTML, es una definición de un documento HTML5. O sea que aquí ya le estamos diciendo de entrada que vamos a trabajar las etiquetas de HTML5. Inclusive, perdón, voy a entrar por aquí un momento a una página que se llama HTML5 logo. ¿Listo? Y aquí podemos entrar a la página de la W3C donde aparece el logo de HTML5. ¿Sí? Ese loguito, pues, uno dice, pues como tan chévere el loguito, pues sí, es interesante, pero realmente esto nunca había existido antes. O sea, que el HTML5 es una estrategia de marketing que involucra las tecnologías HTML, CSS y JavaScript. O sea, cuando tú ves ese logo, realmente estamos hablando de todo, no nada más de las etiquetas. El punto es que en esta página podemos ver los pilares principales del HTML5 en cuanto a conectividad, en cuanto a almacenamiento fuera de línea, en cuanto a acceso a dispositivos, todo lo que es la parte de 3D Graphics and Effects, la posibilidad de poder involucrar gráficos vectoriales, de esos que habíamos visto en Illustrator, por ejemplo, donde no tenían píxeles y son escalables. Eso lo permite el HTML5. Hace 8 o 10 años era imposible que eso estuviera trabajando así como está trabajando ahorita. Una tecnología llamada Canvas que permite hacer juegos sin necesidad de Flash Player, por ejemplo, o hacer juegos con 3D sin necesidad de Flash Player. O sea, todas estas características, el CSS3, el tema de la conectividad moderna, bueno, todo esto es el HTML5. Entonces, por eso cuando uno crea un documento moderno, la definición tiene que ser esta. Por colocarte un ejemplo, si yo me voy aquí a una opción en archivo que se llama propiedades de la página, nos vamos a encontrar con una categoría que se llama título codificación. ¿Sí? Título codificación en Dreamweaver me permite definir el tipo del documento, esto es lo que se llama DTD, Document Type Definition, y yo puedo decirle, mire, yo quiero que este documento sea XHTML 1.0, o quiero que sea XHTML1, o quiero que sea HTML4. Y fíjate que cuando yo le digo, por ejemplo, HTML1 transicional, que era el que se usaba antes, ponle hace unos, pongámoslo unos 7 años, ¿sí? 6, 7 años. Bueno, no, 7 años, porque es que el HTML5 comenzó en el 2009 y ya en el 2010 ya estábamos metidos en eso. Pero esta era la definición anterior al HTML5 y mira qué pasa. Fíjate cómo cambia la definición, que es muchísimo más larga. Doctype, HTML, public, W3C, DTD, etc. O sea, era una definición mucho más grande. Voy a darle control Z, comando Z. Pero la definición del documento HTML5 es súper simple. Pones doctype HTML. No voy a poner acá HTML5. No es necesario. Digamos que no se hace así. Es solamente así. Entonces, cuando tú colocas ese document type definition en HTML, involucra que estamos trabajando tecnología HTML5 y pues la descripción, que es muy básica, la que te acabé de dar, te ayuda a entender a qué estamos apuntando. Vamos a hacer un documento que puede ser capaz de abrirse en un dispositivo móvil o eventualmente podría llegar a ser una aplicación
O podría ser un sitio web que tenga juegos, animación, video, audio, sin necesidad de utilizar plugins. Por acá se incluyen los textos, normal. Sí, acá vamos a incluir todo. Los textos, las fotos, los formularios, si necesitamos colocar una tabla, o sea, todo eso lo vamos a colocar, digamos, lo básico y lo avanzado. Pero digamos, para poner las tildes no se puede... Ya te voy a enseñar cómo, ya mismo, porque después del doctype vienen otras etiquetas. Bueno, yo voy a dejar este comentario ahí pues para que nos quede ahí como el recuerdo. Entonces, justo después del doctype viene una etiqueta que se llama HTML. Esa etiqueta HTML es la que le da la apertura oficial al documento, o mejor dicho, podríamos decir que aquí ya comienza el contenido HTML. Lo que había antes era solamente la definición de cómo va a ser este HTML. Y aquí ya comenzamos a trabajar con los atributos, con lo que estábamos trabajando ayer. Hay un atributo que se llama lang. ¿Listo? Lang. Este atributo lang puede tener el idioma. Entonces yo le puedo decir español. Esto es HTML5. ¿Vale? Entonces le puedo decir language y le puedo colocar aquí la definición de español. Esto es bueno hacerlo. ¿Para qué sería? Aquí estamos determinando que el contenido de nuestra publicación es en español. Yo tengo un contenido de muebles acá en Bogotá y entonces quiero vender muebles, pero pues estoy hablando, digamos, es un sitio hecho en español para gente que vive en Colombia. Entonces es bueno decirle que sea español para que Google tenga asimismo eso en cuenta. ¿Eso es lo que hace que sirva el traductor que aparece en Chrome? No, eso no es lo que hace que sirva el traductor. Uh-huh. No, eso no es lo que hace que sirva el traductor. Porque cuando yo tengo un sitio, pues yo puedo traducir cualquier página, realmente siempre y cuando los textos de la página estén escritos en HTML. Porque a veces la gente llega y pone una imagen y le pone un texto ahí, un JPG hecho en Photoshop. Eso no. Ese texto es un mapa de píxeles, es una imagen raster y eso no va a ser traducir. A ver, te voy a colocar un ejemplo. Hace unos años yo hice esta página. Bien, entonces cuando yo por ejemplo voy pasando este carrusel, pues uno está viendo ahí que hay como un diseño, ¿no? de unos banners, pero estos textos, el cliente especialmente me pidió que esos textos fueran accesibles y traducibles. Es decir, que si yo por ejemplo tomo este enlace, le digo copiar y voy a ir aquí a Google Traductor o Google Translator, traductor de Google o Google Translator, yo puedo pues voy a colocarlo creo que es por aquí. Sí, entonces coloco el enlace, le digo traducir y entonces yo digo, bueno, quiero que se traduzca del español al alemán. Entonces fíjate que los textos que están acá se traducen. ¿Por qué? Porque yo dentro del código, cuando armé ese carousel, me tomé el trabajo de hacer el contenido en HTML. Pero para agregarle, pues tengo entendido que HTML tiene limitadas las fuentes y todas esas cosas. No, HTML5 no. Yo puedo colocarle fuentes personalizadas. Lo que sea, ¿sí? No lo que sea, pues más adelante te explico cómo es el tema de las fuentes personalizadas, porque tienen que ser fuentes web, no puede ser cualquier fuente, pero es decir, se pueden colocar fuentes personalizadas. Bien. Bueno, entonces este es un ejemplo en que yo debería, en lo posible, crear contenidos que sean traducibles y que sean accesibles y asimismo indexables en Google. O sea, cuando un texto está en HTML, tiene esa, pues podríamos decir esa virtud, que es accesible. ¿Te acuerdas qué es accesible? Sí. ¿Qué era? Era desde cualquier computador. Acuérdate de los... Ah, ok, de las personas invidentes. Exacto, personas con discapacidad visual. La accesibilidad le da prioridad a
pues a todas las personas, es un contenido incluyente, pero pues obviamente que hay una prioridad, personas con discapacidad visual que van a poder acceder a través de dispositivos o de programas auditivos. Obviamente el celular también tiene programas que sirven para eso, ¿no? Tanto sistemas operativos como programas permiten hacer eso. Entonces eso es accesible y puede ser indexable porque Google toma esta información y se la lleva y como es HTML la autoindexa. Y aparte es traducible porque al ser HTML, pues tú te das cuenta que él puede tomar el contenido y lo puede traducir. Entonces por eso es que uno debería evitar esos textos que la gente pone como imagen, ¿sí? Porque pues obviamente vamos a perder todas esas posibilidades. Aunque yo puedo describir la imagen, pero no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Bueno, entonces, vamos a la siguiente etiqueta que se llama Head. La etiqueta Head es encabezado. La etiqueta Head es encabezado. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede hacer uno o qué coloca uno en el encabezado? Podemos colocar el título. Si ves que estamos trabajando anidación, o sea, colocamos una etiqueta, otra etiqueta, y aquí va el título del documento. ¿Qué coloca uno en el título del documento? Pues la sugerencia es que puedas colocar contenido que te ayude al tema de los motores de búsqueda, o sea, que tú puedas ganar en resultados, porque el título es un elemento sumamente importante a nivel de SEO. ¿Te acuerdas qué es SEO? No, muy bien. Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Acuérdate que hablamos de SEO y hablamos de SEM, Search Engine Marketing. Ya cuando yo me encargo de generar una estrategia de marketing por redes, pero muchas veces son pago, servicios pagos, donde voy a estar creando publicidad a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter, bueno, etc. Pero cuando yo coloco en el title un título, si por ejemplo esto fuera un diario, yo puedo colocar el diario, ¿sí? O mi diario. ¿Cómo te gusta más, mi diario o el diario? Mi diario suena como cuando uno llega todas las noches y escribe en mi diario, no, voy a colocar el diario, algo así como más serio, ¿no? El diario. Entonces el diario tiene noticias, voy a colocar aquí noticias de actualidad, vamos a colocar actualidad política, economía, deportes, ¿qué otra cosa? Internacional, bueno, etcétera. Eso ya lo está mostrando, ¿sí? Pues, sí, esto ya se comienza a ver. Acá, como estoy trabajando en inglés, pues no puedo colocar tildes, pero voy a ponerle acá política, ¿sí? Entonces, ayer veíamos que existían las entidades y uno podía colocar ampersand y acute punto y coma. Entonces el punto es que existe una etiqueta que se llama meta. ¿Listo? Esa etiqueta meta tiene un valor que se llama charset, un atributo que se llama charset, y ese valor puede ser UTF-8. Cuando esta definición o cuando esta etiqueta meta existe en el documento, ya no vas a necesitar colocar entidades de tildes, pues el navegador va a entender que esto es una i con tilde y la va a poner. Si esto no está, entonces cuando hayan tildes, cuando hayan ñes o caracteres no convencionales, va a salir signos raros, él no va a entender lo que está sucediendo. Entonces yo le coloco el charset. Charset significa como character set o juego de caracteres, es UTF-8, que es como una forma de decir esto es universal, esto es Unicode,
si la página web está en mandarín, en hebreo, en griego, en el tipo de carácter que sea, él lo va a representar. Incluso si tiene, pues obviamente tildes, en el caso del contenido latino, pues acá yo le voy a poder también colocar economía. Y volvamos por acá. Bueno, y esa sería una forma de que él entienda el contenido, pues obviamente aquí con tildes. Y eso voy a decirle aquí Ese no guardar. Dime. Ese no tiene nada ni nada, o sea, se coge todo. Ah, sí, es un texto, es un puro texto. Y de hecho puedes colocarle más cosas, puedes colocarle muchas cosas. Hay gente que cree que el título es solamente para colocar bienvenidos a mi página o solo colocar el nombre de la empresa. Fíjate cómo sale el título. Voy a colocarme acá arriba. Todo ese es el título. Vamos a otro ejemplo. Voy a colocar... maneras de hacer eso, el SEO, o sea, es que tengo entendido que son, o sea, son las palabras claves, ¿no? Pero solo van en el título. Pues lo que pasa es que, mira, SEO, que es optimización para motores de búsqueda, es realmente diferentes tipos podríamos decir, técnicas, ¿sí? Diferentes tipos de código que yo puedo utilizar. Dentro de eso iría el título, dentro de eso vienen las etiquetas meta, lo que se llama los meta tags, que es lo que tú estás nombrando, que son las palabras clave, pero dentro de eso entran otras cosas. El mismo texto HTML, cuando yo comienzo a escribir los contenidos, el hecho de que todos los contenidos sean, por ejemplo, las imágenes tengan descripción, o sea, hay una cantidad de cosas que aportan al SEO, porque hablar de SEO, pues obviamente que es un tema bastante largo, pero necesitamos que nuestro código aporte al SEO. De hecho, fíjate que cuando yo me meto por acá, voy a entrar aquí, voy a poner Google, Camilo Adobe en Google. Fíjate cómo aparece mi sitio. De hecho, aparece aquí contacto, galería, video, o sea, está bien representado en cuanto a la información en los resultados de Google. Está perfecto, porque yo he utilizado dentro de mi código, pues ese tipo de recomendaciones que te estoy dando. Pero vamos a otro ejemplo. Vamos a colocar acá repuestos Ford. Si de pronto alguien está buscando repuestos Ford y yo digo acá repuestos Ford originales, bueno, estos que están acá arriba son anuncios, es decir, estas empresas están pagando AdWords, pero fíjate que este no. Voy a entrar aquí, importadora Japón, es una empresa que me está sacando acá en los resultados, y miremos el título. ¿Sí es? O sea que es posible hacer eso, y si lo haces está bien, no hay problema. Es decir, si tú ves que ese contenido, no es que uno vaya a llenar eso de basura, de cosas que de pronto no, o sea, cosas que tú digas, no, esto sí lo necesito por estas palabras. Es decir, pueden haber palabras clave ahí, puede haber contenido que pueda ser definitivo y que aporte al SEO. En la página de Bringster, mira lo que sucede. ¿Sí es como es el título? Entonces, todo eso nos va ayudando. Por lo cual, cuando uno habla de la etiqueta titled, entonces pues puede colocar ese tipo de contenido. Entonces tenemos dentro del head la etiqueta meta, la etiqueta titled, ¿sí? Y dentro de las etiquetas meta significa como etiquetas de metadatos, es decir, que es un tipo de contenido que no se va a ver en el diseño como tal. O sea, por ejemplo, uno dice acá, Meta Charset UTF-8. Esto no está mostrando nada literalmente en el diseño, pero está haciendo una afectación indirecta del contenido, ¿cierto? Porque está describiendo cómo es el tipo de carácter. Asimismo, si yo coloco, por ejemplo, otra etiqueta meta, cambiamos acá de idioma, y le coloco, por ejemplo, name, le coloco description y luego content, ¿sí? Entonces acá estamos determinando
que este documento HTML va a tener una descripción. Entonces, si estamos haciendo un periódico, entonces vamos a colocar el diario y colocar noticias de Colombia y el mundo al instante. Inclusive puede ser algo mucho más vendedor. Entérate, voy de nuevo por aquí, de las noticias más importantes de Colombia y el mundo al instante. Sí, esa es una descripción vendedora. Eso puede servir ya en los resultados de Google. Coloquemos las palabras clave. Entonces vamos de nuevo por aquí y le vamos a decir meta name keywords content y ponemos palabras clave. Entonces palabras clave puede ser noticias de deportes, noticias de actualidad, noticias de política, noticias de economía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las palabras clave que uno pueda o que uno vea que son importantes, las vamos a poner aquí. ¿Listo? Noticias de deporte, noticias de actualidad, noticias. Bueno. Hay otro de los meta que son, podríamos decir, básicos, que es el autor. Meta name y le vamos a colocar author. Content, entonces el nombre del autor, Camilo Gutiérrez. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si esto es el nombre de una empresa, ¿sí? Yo podría colocar acá www.camiloadobe.com, ¿sí? Aunque pues hay un meta que también podría servirme para eso, pero voy a colocarle de momento Camilo Gutiérrez. Incluso podría colocar Camilo Adobe, ¿sí? Por ejemplo. Entonces acá lo que estamos definiendo es quién es el autor del sitio. Y eso es bueno porque muchas veces las empresas no le dejan a uno colocar la autoría en el diseño. O sea, cuando tú ves un diseño y abajo dice diseño hecho por Pancho Pantera, eso comenzando no se ve bien. No se ve bien. Entonces es preferible hacer esto. Meta name author content Camilo Gutiérrez. ¿Sí? O si es un equipo de trabajo, o si es el nombre de una empresa, o sea, quién es el autor, por acá se puede y lo vamos a ver en el código fuente. Es una forma, digamos, como de demostrarle a nuestros futuros clientes que realmente nosotros sí construimos esta pieza. Hay muchos más metas, pero estos podríamos decir que son los básicos, ¿vale? El charset, description, keywords y author. Estos son los más importantes. En Head pueden haber más cosas, ¿no? Más adelante vamos a ir mirando cómo es eso. Pero esto sería como para empezar, por lo menos esto. Bien. ¿Cómo vamos a comenzar a ver el contenido? Bueno, pues le podemos decir control S, comando S y eventualmente podríamos abrir el sitio directamente donde lo tenemos guardado. Esto es sitio ejercicio marzo y aquí está el index y puedo decirle que lo abra. Acá lo único que estamos viendo es el título, nada más. Si bien es cierto que esto se puede hacer, también es cierto que Dreamweaver tiene una opción en la que puede lanzar directamente una vista previa. ¿Sí? Esa vista previa puede ser en el navegador Firefox, Google Chrome o Safari, o inclusive pues algo de lo nuevo que ha sacado Dreamweaver
es las vistas previas en dispositivo, que a través de un código QR se puede sincronizar en un dispositivo. Pero el punto es que hay que tener en cuenta que cuando yo miro un diseño lanzado a través de esta opción, Dreamweaver está creando un servidor local, o sea que no es una previsualización ordinaria. Entonces, ¿por qué te hago esta aclaración? Porque muchas veces pueden haber cosas aquí que no aparezcan. Por ejemplo, te voy a colocar o te voy a nombrar algo puntual. Muchas veces cuando uno coloca el icono aquí, el Favicon, Icon, no se ve cuando yo lo veo desde Dreamweaver en este enlace que él me crea con esa IP. Entonces muchas veces puede ser mejor idea hacerlo con una visualización simple, es decir, abrirlo y abrirlo exteriormente. Entonces voy a cerrar por acá esto. ¿Listo? Entonces yo prefiero pues artesanalmente, es decir, abrirlo por aquí, darle doble clic y cada vez que yo haga un cambio sencillamente guardo en Dreamweaver, vengo a navegador y le digo refrescar o F5 o control R o comando R. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la, podemos decir que esta es la entrada del encabezado básica de un documento HTML y ya vamos a comenzar a trabajar lo que es el contenido de la etiqueta body. ¿Listo? Pero por ahora vamos a dejar hasta acá.